¿Qué tal? Le damos la bienvenida a una nueva temporada del programa La Palabra por UMAC TV, la televisión universitaria y cultural de Magallanes, presente nuevamente en la Feria del Libro Dinco Pabló. En esta ocasión, la versión 2023, organizada nuevamente por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Aquí estamos en la Sala de Literatura del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro para conversar con los y las escritores y escritoras que han venido o que han sido incluidas, digamos, dentro de la lista de participantes de esta versión 2023. Y ahora vamos a conversar con una persona que nació acá en Punta Arenas, que de alguna forma es local, pero actualmente no reside acá, así que lo tenemos de visita. Me refiero a Ramón Díaz Seterovich. ¿Cómo está? Muy bien, contento de estar una vez más en Punta Sí. Arenas y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. ¿Desde cuándo no venía? Desde antes de la pandemia, Harto. sí, hace 2 o 3 años. Ya. Así que bueno, a mí siempre me convoca y me entusiasma venir a Punta Arenas, aunque sea por periodos cortos, digamos. Claro. Mm. Visitar el terruño. Visitar el terruño, el barrio, lo que me va quedando familia. Bueno, Ramón Díaz Seterovich nació en Punta Arenas el 15 de julio de 1956. Es un escritor chileno de los principales exponentes, sino el mayor de la novela policial. Realizó sus estudios básicos y secundarios en esta ciudad de Punta Arenas y en 1974 se trasladó a Santiago para estudiar ciencias políticas y administrativas en la Universidad de Chile, donde se tituló de administrador público y también siguió estudios literarios. ¿Por qué decidió irse de la región y por qué no ha vuelto a residir acá? Bueno, yo quería estudiar en la universidad. Quería estudiar alguna carrera, digamos, del ámbito de las ciencias sociales y en ese momento eran, eran ofertas que aquí no existían. Las carreras que tenía la Universidad Técnica en esa época eran todas vinculadas a las matemáticas, a la ingeniería, y yo tenía algunos problemas con los números. Y bueno, me fui a Santiago, estudié, me titulé. Hubo un periodo en que intenté, sin suerte, encontrar algún trabajo en Punta Arenas Ya. y al final las cosas se dieron en Santiago y me fui quedando. Y bueno, después, cuando uno ya tiene familia, ya hay otros componentes. Claro. Pero pese a eso, bueno, yo, como conversaba hoy en la mañana con alguien, vivo siempre como en un estado de nostalgia permanente por lo que es Punta Arenas y por lo que fue mi vida en este lugar, ¿no? Esa australidad. Claro, bueno, todo, la forma de vida, el barrio, obviamente los padres, la educación, los amigos. eh, bueno, fue una escuela de muchas cosas y fueron momentos muy felices, ¿no? Y es algo que como que siempre va conmigo. ¿Qué huellas reconoce en usted de el haber estudiado, por ejemplo, en el Instituto Don Bosco, de esa educación salesiana, de haber estudiado después también en la educación pública a través del Liceo de Hombres en ese entonces, Luis Alberto Barrera, y de haber vivido en este territorio sus primeros años de vida? Bueno, los colegios fueron colegios y liceos donde lo pasé bien, digamos. Tuve profesores que yo creo que fueron algunos importantes en mi formación, a pesar de que ninguno me aportó nada en el ámbito literario. ¿Ya? Pero bueno, hay otras cosas que tienen que ver con los valores, eh, con el conocimiento de las cosas, de la sociedad. Y Y bueno, creo que fueron etapas que viví bien, que sin sobresaltos, y donde sobre todo aprendí lo que podemos, ya dije, en términos de valores, que son cosas que en definitiva a uno le ayudan a enfrentar todos los momentos de la vida, ¿no?
¿Cómo qué valores? Bueno, la amistad, no sé, la decencia, La la decencia. justicia, eh, tratar de ser una persona buena, digamos, un poco en esa línea. Y yo creo que algo de eso me dejaron los profesores, sobre todo, ¿no? ¿no? Ahora, usted fue presidente mientras estuvo, digamos, en sus primeros años en Santiago de la Sociedad de Escritores de Chile. Sí, Em, 1991-1993, dice. Durante su presidencia se creó la revista Simpson 7 eh, y se organizó el Encuentro Internacional de Escritores Juntémonos en Chile, que en 1992 reunió en Santiago a más de 200 escritores y poetas de Chile y de otros países. ¿Cómo recuerda usted la actividad cultural de esa época en Chile? bueno, fueron años difíciles, sobre todo antes, digamos, de los años 90, ¿no? En la época de la dictadura, no era complicado de pronto todo el trabajo de escritores, de otros artistas. En algún tiempo hubo censura a los libros. eh, Cuando yo empecé a escribir prácticamente no habían editoriales. eh, Había desaparecido la crítica literaria de los medios. Entonces, siempre o varias veces se ha dicho que, por ejemplo, la generación mía, que es conocida como la generación de los 80 o de los NN, es una generación que estuvo, le llaman la generación de los huérfanos, ¿ah? Porque de alguna manera, también por el tema del exilio, muchos escritores mayores que nos interesaban se fueron del país. Entonces, gran parte de nuestra formación literaria fue o individual o en pequeños talleres, en grupos, en colectivos, que formábamos entre nosotros y en los cuales encontramos un espacio para poder conversar de nuestro trabajo, para poder difundirlo. Fue una época en que se hicieron muchas revistas muy marginales, trípticos, dípticos, revistas pequeñas, pero que circulaban de mano en mano y que fueron nuestra primera forma de comunicarnos. Ahora puede ser mucho más fácil porque uno se mete a internet o Claro. mete sus poemas en Facebook o en el medio que sea y lo conoce mucha gente rápidamente. En esa época eso no existía. Y bueno, yo apenas publiqué mi primer libro en los años 80, me hice socio de la Sociedad de Escritores de Chile y ahí fui asumiendo una serie de responsabilidades directivas y al final terminé de presidente. No creo que por mucho tiempo superen esa marca del presidente más joven, ¿Qué edad de tenía? 36 años. Y en ese momento que veníamos saliendo digamos, de una etapa de mucho letargo, oscuridad, nos propusimos hacer por lo menos dos o tres cosas que tuvieran como centro la literatura y que pudiesen generar algún impacto social, ¿no? En el medio cultural. Y una de esas fue este encuentro Juntémonos en Chile. Llevamos a Santiago escritores de Arica hasta Punta Arenas. Trajimos más de 40 escritores extranjeros y durante una semana fuimos noticias, hicimos actividades con mucha gente, con mucho público. Yo creo que por primera vez en años la Sociedad de Escritores volvía incluso a ocupar las portadas de algunos diarios. Y fue importante para el fortalecimiento de la sociedad y volver de alguna manera a insertarnos en el medio internacional, ¿no? Porque llegaron escritores de muchos países, se escribió después afuera de la actividad, hicimos un par de libros
Y bueno, fue un trabajo bastante pesado, de más de un año de organizar, pero bueno, quedamos muy felices. Desgraciadamente son cosas que en otros países se pueden hacer todos los años y en Chile hay que esperar que pasen 20, 30 años para que se vuelvan a repetir, ¿no? Porque esto no ha vuelto a pasar. No, pues. Y el festival anterior había sido el año 67, por lo menos Wow. organizado por la Sociedad de Escritores. Y, y bueno, uno va a veces invitado a festivales fuera del país que cuentan con financiamiento permanente para todos los años y que hay una, llamemos una institucionalidad detrás de ellos, de manera que se pueden organizar año tras año. Eh, y es negativo porque de alguna manera este tipo de actividades proyectan a la literatura del país hacia otros ámbitos y al mismo tiempo permiten conocer expresiones literarias de otros países que de otro modo probablemente no lleguen, ¿no? ¿Y cómo ve actualmente el escenario nacional en términos de escritura y qué, digamos, impacto o importancia o rol cumplen este tipo de ferias, como la Feria del Libro en la que está participando ahora? Bueno, yo creo que por un lado hay una gran expresión creativa, gente más joven, eh, nuevos autores que aparecen, que se publican, hay una efervescencia, por ejemplo, de lo que se llama editoriales independientes o alternativas, eh, que creo que todavía no se estudia bien el impacto, pero bueno, son espacios que permiten sobre todo a gente más joven publicar sus primeros trabajos, ¿no? Y eso es importante, además se da cuenta de la diversidad que tiene la literatura chilena en el momento. Y en cuanto a las ferias, yo creo que son puntos de contacto con los lectores, son posibilidades de tal vez de traer libros de otras partes, libros que no estén en las librerías habituales en cada ciudad, y de traer escritores que puedan compartir con estudiantes, con público. Y en ese sentido me parece que son cosas positivas, ¿no? Yo suelo ir, no sé, a unas 7, 8, 9 ferias al año en todo el país y yo creo que, bueno, hay de todos los tamaños, pero me parece que todas dejan un saldo positivo en cuanto a poder vincular a las personas con la literatura. Perfecto. Ahora, uno de los creadores fue usted del Festival Iberoamericano de la Novela Policial Santiago Negro, organizado por el Centro Cultural de España, sede de Chile en los años 2009 y 2011. Seguía organizando este tipo de actividades. También fundador de la revista digital de narrativa policial La Negra. Y claro, una de los personajes más conocidos de todo su trabajo, que en realidad, si uno lo mira, son decenas de publicaciones que ha sacado, es, cierto, el detective privado Heredia, que, según sus propias palabras, dice: la novela policial que escribo está estrechamente ligada a los crímenes políticos que han asolado a Chile y a Latinoamérica. Un crimen que abandona el cuarto cerrado o las motivaciones individuales y se relaciona al poder del Estado, a los negociados políticos y económicos, a la falta de credibilidad en la justicia y a la búsqueda de verdad. ¿Cuánto cree usted que ha aportado con este personaje Heredia a la memoria colectiva nacional desde el arte, considerando sobre todo que estamos en este año cumpliendo medio siglo ya desde el golpe militar de Augusto Pinochet? Bueno, como decías, yo toda esa parte de narrativa policial que he escrito, de novelas negras, están estrechamente ligadas al acontecer político, social, nacional. Yo las entiendo como una suerte
también de crónica de lo que ha sido la sociedad chilena en los últimos, no sé, 40, 50 años, desde desde lo criminal. Y, y básicamente esa relación que se puede dar entre el poder, el crimen y la justicia, que como sabemos, bueno, es una relación que no siempre ha funcionado, sobre todo con el tema de la justicia y la verdad, muy bien en el país. Entonces, en cada novela yo asumo algo que yo llamo como desigualdad de nuestra sociedad, no solamente crímenes políticos, también he escrito novelas donde denuncio, no sé, la contaminación ambiental, los femicidios, el maltrato a los adultos mayores, eh, bueno, otros temas que escapan de lo que puede ser corrupción o asesinato por motivos políticos. Y yo creo que algo, todas estas novelas que ya acabo de entregar a la editorial, la número 20 de la serie Heredia, ¿Ya? bueno, han sido muy publicadas también en muchos países, traducidas, pero yo creo que hay un componente importante de aporte a la memoria histórica. Hay por lo menos 6 o 7 de estas novelas que a mí me consta que la estudian eh, en colegios, en liceos, para abordar ciertos temas que han generado impacto social en Chile, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas donde trabajan el tema de los emigrantes a través de una novela que se llama El color de la piel, o el tema de los detenidos desaparecidos en una novela que se llama Nadie sabe más que los muertos. En fin, cada novela, yo sé, digamos, porque a veces me invitan o me llaman los profesores, hay un abordaje a algunas de estas novelas, no solamente desde lo literario, sino que también desde lo histórico. Y en ese sentido, por lo menos, si lo analizo a nivel escolar, de los estudios, hay un aporte a a la memoria, ¿no? Y también pienso que hay aporte en general para cualquier lector, ¿no? Tengo la fortuna de contar con bastantes lectores que siguen las novelas, que, que las juntan, qué sé yo, y- y que, bueno, muchas veces hasta me sugieren temas, que por qué no trata este otro, que también es un problema, por qué no escribe de esto, de lo otro, ¿eh? Lo cual hace pensar que, por lo menos para algunos lectores, uno escribe sobre ciertos temas y desde cierta perspectiva que a ellos le hacen sentido, ¿no? Con los cuales se sientan reconocidos, identificados. Así que, bueno, en ese sentido las cosas están bien y yo por lo demás siempre me he sentido eh, como bastante, si se quiere, feliz o contento de desarrollar la historia de esta serie, con la cual me entretengo mientras la escribo. Lo cual de paso es una suerte de termómetro porque yo siempre pienso que si la estoy pasando bien mientras escribo, quiere decir que hay una posibilidad que quien la lea más tarde también la pase bien. Justamente de eso le quería preguntar, porque más allá de que el género policial sea muy adecuado para hablar de crímenes, eh, también literariamente es un género que ayuda mucho a captar la atención del público, del lector, de la lectora. Es particularmente entretenido. Claro, bueno, siempre, aunque en el caso mío el enigma puede ser algo secundario, siempre el que pase algo anómalo al comienzo de la novela genera preguntas. Y preguntas que el lector, bueno, tiene que leer el libro para resolverlas. Por lo tanto, es un género que tiene ganchos, que a uno
empieza a leerlo y se siente atrapado. Por otro lado, pasa que cuando uno escribe así series con el mismo personaje, eh, hay características que los lectores buscan, ¿eh? Entonces, de alguna manera, eh, el lector espera encontrarse con el personaje y espera encontrarse con el mundo que rodea al personaje. Y yo, por ejemplo, el Heredia, bueno, un tipo que vive solo y tiene un gato que se llama Simenón, como el escritor belga, y con el cual se supone que conversa, pero en el fondo son diálogos que tiene el personaje consigo mismo. Y ese, por ejemplo, es un personaje que a muchos lectores les gusta. Y No puede faltar el gato. claro, y hay gente que me dice, mire, Heredia me da lo mismo, pero el gato tiene que aparecer, ¿eh? Genial. Y bueno, el pobre gato ya tiene como 15, 16 años. Justamente Oscar Barrientos me dijo que tuvo un gato que vivió 20 años. Bueno, Así que se puede. yo me tranquilicé una vez hace poco, unos 6 meses atrás, estaba en un foro haciendo una charla y levantó la mano un señor que era veterinario, me dijo, yo atendí una gata que vivió hasta los 35 años, así que Genial. puede seguir. Todavía queda Heredia Pero bueno, con gato. la ficción es otra cosa, uno Ah, puede jugar con cosas que de pronto en la realidad no pasan, ¿no? Y bueno, con el tiempo también he ido rodeando al personaje de personajes que son secundarios, que son parte, podríamos decir, de su familia. Hay un kiosquero que es como el copuchento del barrio, que le informa de lo que pasa. Hay un par de policías que lo ayudan a veces. Hay un abogado por ahí, un periodista que tiene un archivo completísimo sobre la vida social y política del país. Entonces, cuando Heredia necesita algo, va ahí y saca información. Eh, y bueno, y últimamente en la última novela le apareció un hijo que es puntarenense, ah, sí. claro, se llama Goran, porque hay una novela que se llama Nunca enamore a un forastero, que, que es la tercera o cuarta de la serie, donde viene Heredia a investigar un caso y, y bueno, tiene ahí unas relaciones con una muchacha que vivía la hija de la pensión donde él se aloja. Ya. Y bueno, él después se va, pasan los años y de pronto, una vez que vuelve a Punta Arenas por otro caso, 20 años después, se entera que, Es un papito corazón. que es un papito corazón. No, no es un papito corazón, porque en realidad él nunca supo y estoy seguro que si lo hubiese sabido no lo habría dejado abandonado, ¿no? Mm. Habría tratado de como trata ahora de relacionarse y de recomponer un poco el pasado, la relación padre-hijo que no pudieron tener. Pero bueno, es una manera de continuar la historia. ¿Cómo se va a llamar el último libro? Eh, dejaré de pensar en el pasado, o dejaré de pensar en el mañana. Dejaré de pensar en el mañana. Sí, claro. ¿Y a qué editorial? Bueno, yo publico hace años con la editorial LOM. Sigue ahí. Ellos tienen publicados todas las series, todos mis libros. Incluso por ahí también un libro de cómic que está protagonizado por el mismo personaje y un par de libros para lectores pequeños, primeros lectores, que para mí por lo menos tienen la gracia de que es un trabajo que hice con mi hija mayor. Mm. Ella es diseñadora, dibuja muy bonito y, y bueno, escribimos 2 libros juntos
Incluso hay uno que se distribuyó a nivel nacional a través de la Junta Nacional de, ¿cómo se llama?, de Jardines Infantiles. Ya. Así que son libros que han estado bien leídos. Y bueno, por ahí van a salir algunos, estoy preparando algunos libros de cuentos y probablemente otra novela no policial que debería salir este año. Qué prolífico. Sí, hay que entretenerse. Ramón, la Televisión Nacional hizo una serie, ¿cierto? Sí. A propósito de las novelas policiales con el personaje Heredia. Em, ¿Qué rol cree que ha cumplido la televisión pública con la generación de contenidos que lleven a este país a mirarse a sí mismo, a la luz de lo que sucedió con Heredia? Pensando en que estos 50 años hay algunas personas que fueron víctimas de la dictadura y que han lamentado la falta de difusión de contenidos que nos lleven precisamente a fortalecer la memoria tan frágil que tenemos como país. ¿Cómo ve usted a TVN en este contexto? Bueno, se han hecho algunas cosas. Es cierto lo que tú dices de la gente le gusta de alguna manera ver reflejadas sus vivencias. Yo creo que eso generó, por ejemplo, el éxito que tuvo esta serie en los 80, porque de alguna manera estaba presente muchos de los problemas que se vivieron. Pero no sé, yo de repente tengo la impresión que la televisión también ha sido parte de ese mal llamado consenso o negociaciones que, que hubo después del año 90, ¿ah? En el sentido de que eso tal vez llevó a, a sacar, digamos, de la parrilla muchos contenidos o a no aprobar series o programas que podrían haber sido interesantes desde el punto de vista de, de rescatar algunos temas eh, vinculados a la historia, a los derechos humanos. Eh, entonces, son, creo yo, temas que todavía hay que discutirlo y tratar de que se abra más la compuerta para que entren otros temas, otras visiones de la sociedad chilena, ¿ah? Yo creo que hay una deuda ahí pendiente. Hay capacidad, hay buenos actores, buenos directores, en el cine también. eh, se puede, se pueden hacer productos de calidad, yo creo que no hay duda. Y, pero faltan más voluntad, tal vez, política de quienes manejan estos medios de comunicación. Yo, por ejemplo, cuando se hizo la serie Heredia, que fue una serie muy bien comentada, que ganó el premio Altazor, tanto por la actuación como por la dirección, eh, después fue muy difícil hacer una segunda temporada porque Televisión Nacional nunca estuvo dispuesta a invertir lo que se necesitaba para asegurar una serie de calidad, ¿no? Y bueno, eso impidió rápidamente una segunda, ¿cómo se llama? ¿Temporada? Temporada, ¿no? Y bueno, uno sabe que de repente ahí en el aire o en el medio se habla de proyectos, no sé, muchas veces biografía de escritores, series con escritores antiguos, poetas, y, y son proyectos que van quedando en el camino. Ahora yo puedo, de parte de Heredia, contar así como un adelanto que ya se viene la primera novela de Heredia que se, que se convirtió en un audio, que se va a poder escuchar Un audiolibro. a través de Spotify y de otras redes parecidas. Es una lectura, la lectura la hace Claudio Redondo
que es el Ya. mismo actor que hizo de Heredia en la serie de televisión. Claro. Y bueno, yo antes de venir acá a Punta Arenas tuve la ocasión de escuchar unos capítulos y está muy bien, porque Claudio tiene una bonita voz, clara, y, y sabe darle la entonación y los ritmos a la lectura. Entonces creo que puede ser una buena puerta para echarle a Heredia por otro lado. Claro. Se leyó la novela que se llama El color de la piel. Así que estamos esperando, seguramente en las próximas semanas ya se va a empezar a hacer una difusión más completa de esta nueva vida para el personaje. Incorporar nuevos sentidos para seguir difundiéndola. Además que todas estas cosas tipo Spotify están teniendo muchos receptores, se escuchan cuentos, novelas, eh, programas preparados especialmente para este medio. Y yo los uso bastante, además de alguna manera es como volver a otras épocas en que el alimento principal de historia y de contenido uno lo tenía a través de la radio, Claro. que era solo voz, solo sonido y todo el resto era imaginación, ¿eh? Lo cual también tenía su componente entretenido, ¿no? Imaginar cómo eran los personajes. Yo siempre me acuerdo que en mi casa mi mamá escuchaba acá en Punta Arenas esos radioteatros de Moya Ground, de Luisita Boto y otras compañías que habían el año La Pera. Y venían por alguna temporada del año en el verano y se presentaban en el Politeama, en el antiguo cine Ya. Politeama, en persona, hacían como y Y eran sensación. se llenaban 2, 3 funciones diarias. Y yo me acuerdo que uno de repente se pegaba de ilusiones porque uno escuchaba la voz de la heroína en la radio y era una voz suave, sensual, y iba con la idea de encontrarse con una tremenda belleza y de repente no era así. Entonces, y el galán tampoco era lo que uno se imaginaba, era un señor más bien viejo y que ya no estaba para jovencito de la película. Claro. Pero era divertido porque además uno apreciaba cómo se construía el sonido, la lluvia, los ruidos de los autos y, y eran elementos a veces muy simples, ¿no? Claro. Pura creatividad. Claro. Bueno, de eso está hecho todo su trabajo y esperamos que tenga larga vida Heredia en distintas plataformas y más allá del tiempo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en UMAC TV para compartir también con la gente que ve este canal y que anda buscando precisamente este tipo de valores, ¿cierto? La imaginación, el arte, la cultura local. Muchas gracias por participar en La Palabra. Bueno, gracias a usted y a todos quienes nos pueden escuchar, ¿no? Gracias. Muy bien, dejamos hasta acá este capítulo de la nueva temporada de La Palabra en la Feria Vinco Pablo 2023. And wants the world to know